poder conocer a personas que están haciendo grandes cambios. Un proyecto LAN es un proyecto de tierra, un proyecto de cambio, un proyecto que viene a romper con el statu quo. Y cómo estos invitados están marcando pauta, cómo nosotros también trabajamos todos los días para hacer un cambio desde nuestra vereda. Cuando logras ver más allá de lo que está pasando en otras áreas, es como, wow, de verdad hay ideas muy buenas que te hace vibrar hoy, que te hace cambiar la manera de, no sé, hacer alguna cosa que siempre se hizo de cierta forma. Creo que un proyecto LAN debe ser colaborativo. Proyecto LAN. Un proyecto LAN, proyecto LAN. Proyecto LAN. Proyecto LAN. Para Claro. de las papas que En una temática tan esencial como tiene que ver la vivienda, lo único que estábamos aumentando eran las brechas de necesidad respecto a esto. Como desarrollo territorial, desarrollo rural sostenible al final. Me di cuenta que durante todos estos años, todo lo que habíamos estado haciendo estaba muy. Hola a todos, bienvenidos a este primer capítulo de Proyecto LAN, el podcast. Mi nombre es Valentina Trejos y hoy me acompañan dos personas que admiro un montón, Néstor Burgos y César Guajardo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Valentina. Qué bueno, por esto, ¿cómo estamos? Vale, ¿cómo estás? Emocionada. ¿Tú? ¿Ustedes están emocionados por lo que está pasando También hoy? sí, contento, por fin sale esto, por fin sale nuestro primer capítulo del podcast. Oye, después de meses conversando la idea, viendo cómo le vamos a poner, viendo todas las cosas operativas, hoy día por fin ya estamos grabando este primer capítulo, así que estamos demasiado contentos por lo que está pasando el día de hoy. Queremos ¿Ya? que la gente también lo hace también como nosotros. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es imposible que no. Oye, quiero que ustedes le cuenten a la gente por qué estamos haciendo esto, por qué hacemos este podcast, César, si nos puedes contar. Bueno, básicamente la gracia de este podcast, del podcast de Proyecto LAN, es poder conocer a personas que están haciendo grandes cambios, chilenos, en algunos casos extranjeros también, que van a ir pasando durante los distintos capítulos y vamos a ir conociendo cuál es su propio proyecto LAN. Un proyecto LAN es un proyecto de tierra, un proyecto de cambio, un proyecto que viene a romper con el statu quo, con lo que está pasando hoy día, la manera de hacer industria, la manera de hacer emprendimiento y también la manera en realidad de cómo nos enfrentamos como sociedad ante ante las distintas variables, tanto en términos sociales, ambientales, económicos, cómo vivimos nuestra vida finalmente. Y cómo estos invitados están marcando pauta, que muchos de ellos va a ser muy interesante poder oír cuáles son sus historias. Y por otro lado también presentarle a la gente nosotros mismos, quiénes somos nosotros y cómo nosotros también trabajamos todos los días para hacer un cambio desde nuestra vereda, impactar nuestro mundo, y eso finalmente es Proyecto LAN. Me encanta, sí, porque al final es invitar a personas que, no sé, pues nos podemos estar perdiendo de tantas cosas a veces, ¿cierto? Uno de repente trabaja en una industria y te relacionas solo con gente que habla de tus mismos temas, pero cuando logras ver más allá de lo que está pasando en otras áreas, es como, wow, de verdad hay ideas muy buenas que te van despertando ideas propias y vamos haciendo como colaboraciones sin que el resto sepa, básicamente. Y dentro de eso mismo, me encantaría que nos contaras, Néstor, ¿cuál es tu proyecto LAN? ¿Cuál es el proyecto que tú has desarrollado en los años, que te hace vibrar hoy, que te hace cambiar la manera de, no sé, hacer alguna cosa que siempre se hizo de cierta forma? ¿De qué manera tú estás haciendo como cambios con tu proyecto LAN? Vale. Mi proyecto LAN tiene que ver con justamente esa forma de cómo nos relacionamos las personas con la naturaleza. Yo estudié Ingeniería en Recursos Naturales, luego un magíster en Desarrollo Rural, porque creo que justamente ahí es donde se ve como la conexión entre la naturaleza y las personas, en la ruralidad, que es la mayoría de Chile y del mundo. O sea, las ciudades son un puntito en superficie, pero en cuanto a la toma de decisiones, no. Nada, pues después de eso me fui a vivir, yo soy de Santiago, ahora estamos en Santiago, pero esa vez yo me fui a vivir a Valdivia, proyecto de familia y también un proyecto de conservación que sin querer fue tornándose de conservación, entonces se podría decir que claro, la conservación ha estado conmigo desde chiquitito. En ese caso yo estuve trabajando en un proyecto propio, no como con sueldo ni nada, sino simplemente como que quisimos irnos de Santiago, esto fue pre-pandemia, con amigos y compramos un terreno en Coñaripe, esto que es la región de Valdivia, la región de los ríos, capital Valdivia, y entre varios compramos un terreno y pudimos hacer un proyecto de conservación que me avisaron que el día de hoy
se ingresó al SAC, entonces vamos a iniciar un proceso de... Cancha, Sí, qué no, bacán. tremenda noticia, así que vamos por fin después de tanto tiempo. Y eso es uno de los aprendizajes porque nos demoramos años en poder hacer esto. ¿Cachai? Como ponernos de acuerdo, el tema colectivo. Creo que un proyecto LAN debe ser colaborativo. Como que tú lo mencionaste, implícitamente hay colaboraciones que se van a ir dando. A veces de gente que ni nos conocíamos hace un tiempo, pero que al final estábamos haciendo lo mismo desde diferentes lados. Cada uno de nuestros diferentes lados. Luego de eso me tocó trabajar en topografía y antes de eso yo también fui montañista. Creo que todavía lo soy. Alguna parte de mí en lo profundo todavía le gusta eso. Sí, yo creo que sí, porque el otro día fuimos de paseo y fuiste el único que llevó con sus bastoncitos, muy equipado, una mochila gigante y yo pensé que ya hay carpa. No, era ropa y comida para todos. Pa' todos, chocolate. Llegué para compartir. Sí, El termo con el mate. sí, amal. Y en la rama de montaña de la Chile conocí a Andrés Pinto y siempre me habló del Durazno, de la Fundación Yampangui. A mí siempre me interesó eso, así Conserva Chile. Yo a través de él y de la CONI conocí ese mundo de la conservación. Hace un par de años Andrés se fue a... Saludos al Andrés, en este caso, que nos debe estar escuchando al otro lado del charco. Andrés está en Europa, está en España haciendo su doctorado y se abrió el cargo de director ejecutivo de la Fundación Yampangui. Postulé, porque ya trabajaba con los chicos en conservación, y desde hace un par de años que soy director ejecutivo de la Fundación Yampangui. Entonces ahí pude ver, llevar la escala de la conservación desde el predio de nosotros y todo lo que venía haciendo yo, que eran 30 hectáreas en Coñaripe, pasar a 7.000 hectáreas en la región de Coquimbo. Estamos ahí en un predio grande de 7.000 hectáreas que trabaja hace como 20 años el tema de la conservación, frenando el desierto. El desierto viene avanzando desde el norte y aquí se están haciendo medidas súper concretas como excluir ganado. Cosas que uno dice, pero no es tanto. Unos cercos para que no entren cabras. Normal cuánta cantidad de cabras tienen los vecinos, ¿cachai? Y así ya se ve verde. Ya empieza la misma naturaleza a reverdecer. Hay también un centro de rehabilitación de guanaco. No hay en el norte de Chile, entonces las mineras, las carreteras, guanaco atropellado, guanaco mordido por perros. El SAC no tiene dónde, así que hicimos una colaboración con el SAC y estamos trabajando en un centro de rehabilitación que el año pasado cumplió 20 años. Ah, qué buena. O sea, pensé que era como nuevo, pero tenía 20 años. 20 años. Sí, pues. Oye, y también, dice que hay como pumas por allá, chinchillas, hay como hartos animales. Sí, pues la región de Coquimbo es la región con más biodiversidad de Chile, porque es un ecotono. Quiere decir que viene por el norte del desierto y por acá el bosque esclerófilo, por el sur, y hay la cantidad de especies de los dos ecosistemas. Entonces, como que ahí se produce mucha biodiversidad. De hecho, es la región con más biodiversidad. Eso quiere decir cantidad de especies distintas de plantas, al menos de plantas, y es la región con menos protección en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por ejemplo. Como un hotspot, ¿no? Es un hotspot, claro, un sitio caliente de biodiversidad, que quiere decir que tiene mucha biodiversidad, muchas especies distintas, muchas endémicas, quiere decir que solo son de ahí, y está muy degradado. Entonces es muy prioritario poder conservarlo. Oye, ¿y cuál es tu rol dentro de la fundación? Como les decía, soy director ejecutivo. Eso tiene que ver con llevar principalmente un tema administrativo en cuanto a los proyectos que se van postulando, coordinar las distintas áreas, educación ambiental, apalancar recursos, hacer los convenios. Estamos trabajando con un liceo con Barbalá para hacer educación ambiental, pero creo que el más fuerte tiene que ver con el derecho real de conservación que tenemos con CONAF, que hasta ahora es la entidad que tiene la tutela y supervisa las áreas protegidas. Eso, como sabemos, está cambiando. La normativa el próximo año va a cambiar al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y CONAF es el garante de conservación. Entonces, con ellos estamos sacando el plan de manejo que debería terminar este año. Ya, buenísimo. O sea, tu proyecto LAN es con full conservación, Mucha full estar conservación. metido ahí de a partir de tu aprendizaje a porrazo a Sí. poder hacer, a poder trabajar ahora ya como aplicando todo lo que fuiste aprendiendo. Claro, de forma súper concreta y una escala tremendamente distinta. O sea, pasé de 30 hectáreas de nosotros con mi amigo y mi grupo de... ¿qué somos ahí? Somos copropietarios. No, ni siquiera, es como una
Comunidad. Comunidad, somos comunidad de hecho, sí. Pero ya estamos ordenando eso, ya. El caso es que son 30 hectáreas en el sur a 7.000 hectáreas en pleno desierto. Entonces cuando llueve, ahora debe estar hermoso, o sea, la cordillera nevada, más verdecito. Me encanta. Sí, Yo sí. quiero ir para allá, quiero conocer. Es increíble, hay petroglifos, pasó el camino del Inca por ahí. Como que te habla la historia, así como... No, qué increíble, alucinante. Las casas antiguas son de adobe y crianceros, pues los últimos transhumantes todavía van a la cordillera, a las veranadas. Sí, es como... Muchas cosas de ahí quedaron en el tiempo, porque están ahí conservaditas como tradiciones y culturas. Me encanta. O sea, Néstor, su proyecto LAN, la Fundación Yampaí, podríamos decir. ¿Cierto? Como estar Claro, ahí de las papas que güey. Sí, yo siento que es como un tremendo desafío poder hacer conservación en el desierto. Creo que es difícil. Comparado con la belleza que tenemos en el sur, como que muchas veces miramos en menos. Y claro, y como que todos los recursos finales se destinan siempre como para Patagonia, como para el lado Claro. Valdivia. Entonces encuentro demasiado bacán, noble, precioso que puedan estar haciendo esto en el norte. Pues. Encuentro muy, muy bonito. Sí. Felicito. Felicitaciones por tu proyecto LAN. Ay, muchas gracias. Y, pucha, ¿para qué te pregunté cuál es tu proyecto LAN? Eres un hombre con tantas ideas, César, con tantas ideas de tantos proyectos, Sí, pero bueno, cuéntame, quiero saber. la gente no nos conoce del todo, así que esta oportunidad también es como un poco para eso. La verdad es que tener un proyecto LAN tiene mucho que ver con cuál es nuestra personalidad, para dónde va nuestro corazón, las cosas que nos mueven. Finalmente, cuando uno va buscando o dónde va encontrando el propósito para el cual uno finalmente vino a la vida. A mí me pasa un poco eso. Y mi proyecto LAN parte desde hace varios años con una carga bien importante. El año 2002 yo entré a la universidad a estudiar Derecho y recuerdo en un ramo de instituciones políticas, recuerdo muy claramente el profesor en ese momento, cuando de alguna manera circunstancial comenta que en esa época había un déficit habitacional de 416.000 viviendas. La verdad que eso en 2002 para mí fue muy relevante, fue muy grande, aun cuando no era capaz de entender la envergadura real, ya 416.000 viviendas era, Medio millón. claro, era muy significativo, sí, déficit habitacional, pero tampoco entendía cuántas personas representaban. Hoy día entiendo exactamente ya cuántos millones de personas hoy día nos encontramos en términos de déficit, más allá de el número de viviendas en sí mismo. Esto fue el 2002 y el 2008 cuando salgo de la universidad, esos 416.000 se habían convertido en 460.000. Y eso generó una doble problemática interna, porque lo que me hizo plantearme el hecho de que, aun cuando en esa época veníamos desde todo este apogeo de crecimiento del país, en que en teoría nos estábamos acercando a ser un país desarrollado, en una temática tan esencial como tiene que ver la vivienda, lo único que estábamos aumentando eran las brechas de necesidad respecto a ella. Y es por eso que yo me puse a trabajar en el mundo inmobiliario. Así, toda mi carrera la he desarrollado ahí, siendo fiscal de inmobiliaria, trabajando de manera externa para el desarrollo de proyectos de vivienda social en las etapas tempranas, edificios en altura, y siempre estuve vinculado a los edificios, básicamente al mundo urbano. Circunstancialmente, post estallido de pandemia, yo cierro el estudio jurídico del cual era socio y dueño, uno de los socios del estudio, y se da la oportunidad, después de muchos años que me han invitado a ser fiscal ya de manera interno y no externo de varias inmobiliarias, me invitaron a ser fiscal interno de una pequeña inmobiliaria. Y dentro de esto, a los 2 meses, dado que sabían que yo tenía algunas habilidades gerenciales y producto también de algunos postítulos y también por un magíster, etcétera, que es un MBA, me dieron la posibilidad de hacerme cargo de un proyecto de desarrollo rural en la isla grande de Chiloé. Y esto para mí significó un cambio muy relevante. Te hablo del año previo al año 2020, justo en el inicio de la pandemia, me dio la posibilidad de hacerme cargo de esto. O sea, pasar de edificios Al campo. totalmente distinto. Y yo llegué con un sesgo de edificios, un sesgo urbano de llevar la ciudad al campo, que pensaba que era la manera en que había que hacer las cosas. A
al muy, muy poco andar, te hablo de un mes, 2 meses de estar viendo las problemáticas que tenía el proyecto, de lo que estaba pasando en términos normativos, de que me involucro en el mundo rural, que yo no tenía muy pocos conocimientos, más que vinculaciones familiares, etcétera, me encuentro con que en realidad lo que se había estado haciendo durante 40 años, las llamadas parcelas de agrado, que en realidad, para ser muy honesto, ni siquiera tienen que parten en el año 80, que es cuando se promulga el famoso decreto ley, o para algunos conocido decreto ley 3516, que regula las subdivisiones y las parcelas, sino que este concepto de parcelas de grado existen vestigios que están desde los años 60, 61, 62 y publicaciones del Mercurio en que se desarrollaban las llamadas parcelas de grado. Me di cuenta que durante todos estos años todo lo que habíamos estado haciendo estaba muy, muy, muy mal. Porque en el mundo rural, todo lo que estábamos haciendo y hemos hecho durante todos estos años es llevar a la ciudad al mundo rural, y el mundo rural tiene otras sensibilidades en términos sociales, socioeconómicos, culturales, pero también, sobre todo, también temas en términos de biodiversidad. Las parcelas de agrado han generado una problemática muy grande, han fragmentado ecosistemas. En realidad, le han puesto una presión muy relevante, sobre todo precisamente en la época de la pandemia, que es cuando yo me di cuenta de todo esto, a municipios muchas veces de muy escasos recursos, que de manera muy irregular la gente empieza a migrar y empieza a llevar esta presión demográfica, esta gente que empieza a migrar a los sectores rurales y a demandarle a los municipios a hacerse cargo de, por ejemplo, la gestión de la basura, el agua, etcétera, los temas sanitarios, contaminaciones de napa y una serie de problemáticas. Municipios que en sí mismos ya no tienen recursos ni siquiera para los locales. O sea, se ha ver súper intensificado también con la pandemia. Fue muy dramático y de verdad hubo en el largo de China, tú te encuentras con problemáticas en el mundo rural desde hay falta de salud, cuestiones que si bien es cierto nosotros las vemos en la ciudad, ya, es sabido las largas listas de espera que existen, sobre todo en el sistema público. En el mundo rural esto se ve aún más acrecentado porque la gente ni siquiera cuando tienen una hora la pueden llamar porque no la pueden contactar porque ni siquiera hay señal de teléfono o sea, las problemáticas son mucho más profundas. Y la verdad que eso despertó en mí algo que yo creo que por genética venía, que es que yo soy hijo de un hombre de campo, y me apasionó el mundo rural. Y me di cuenta que había un lugar y que el mundo rural, que por lo demás, a propósito de lo que comentaba Néstor, es tremendamente mayoritario. Comentar a la gente, pueden no saber, pero las ciudades, los sectores urbanos, ciudades como Puerto Montt, Santiago, Concepción, La Serena, o todas las grandes urbes donde la mayoría de la gente se encuentra concentrada viviendo, grandes y pequeñas urbes, desde los Villorrios en adelante, estos sectores urbanos en Chile representan más del 0,36% del territorio nacional. O sea, es nada. Y finalmente, dado esa lógica, el mundo rural ha sido visto casi como el patio de atrás, el no mirado, y con ello nos damos cuenta de cuánto hemos impactado a otros que conviven en este territorio con nosotros, como por ejemplo especies de aves, especies de mamíferos, etc. Pero también personas que han hecho estos lugares su vida. Un poco tú mencionabas, Néstor, el tema de ser transhumante, etc. Temas culturales que hoy día no han sido respetados por el mundo, por nosotros finalmente, y ha sido muy complejo. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Bueno, partí en esa misma época, el año 2002, hace ya, sí, 2002 creo, partí un proyecto llamado Proyecto Raíces, que era un proyecto que, ya a propósito de lo que conversamos, de manera colaborativa, se desarrollaba mediante un modelo de cooperativas de desarrollo agrícola, manteníamos el modelo de parcelaciones, pero en que se destinaba un porcentaje del predio muy amplio para desarrollar agricultura sintrópica, agricultura regenerativa. Para quienes no lo saben, básicamente es agricultura enfocada en el cuidado del suelo, más que en la producción intensiva y de la degradación del suelo. Se desarrolla así. Esto partimos con un proyecto en Puerto Varas, y hoy día ese proyecto llamado Proyecto Raíces se extendió a un holding que hoy día tiene 3 empresas llamado Proyecto Sustenta, entre los cuales se encuentra también, por cierto, Proyecto LAN, que tiene características muy particulares, pero todos de varias lógicas. Primero nos encontramos dentro de la industria de las inversiones de impacto, algo que me ha movido mucho desde siempre. Ver la vida o ver la manera de hacer negocios, de hacer empresas
con un enfoque de sustentabilidad real. Te comento por lo pronto, por ejemplo, en el caso de Proyecto Raíces, cumple con 16 y 17 objetivos de desarrollo sostenible. O sea, es tal vez una de las empresas más sustentables del país, tal vez por mucho. Y en el caso de Proyecto Land, la verdad que no hemos cuantificado cuántos son de los objetivos que han sido cubiertos. Y en el caso que existe otra empresa llamada Collective Lab, que es un marketplace, una empresa de crowdfunding, precisamente hablando de colaboratividad, es un marketplace de acciones que permite a personas invertir sin importar cuántos sean sus recursos de manera demotorizada en acciones de este tipo, ya que tienen que ver con inversiones de impacto. Entonces, básicamente, ese está siendo mi proyecto LAN hoy día, y digo hoy día porque en realidad siento que esta no es más que la primera etapa de algo mucho más grande. Queremos hacer grandes cambios. Yo aquí tengo, como me mueve y me despierto todos los días pensando en cuántas cosas podemos impactar nuestro país, nuestro mundo, para hacerlo más grande, para hacerlo mejor para la siguiente generación. Yo soy papá de dos hijas pequeñas y sinceramente despierto todos los días pensando cómo le puedo heredar un mejor mundo a mi hijo. Entonces eso es lo que quiero hacer y ese está siendo hoy día mi proyecto. ¿Y el tuyo, Vale? O sea, es como desarrollo territorial, desarrollo rural sostenible al final. Generar iniciativas para el desarrollo rural. Hoy día estamos centrándonos en el desarrollo rural esencialmente, aunque mediante Collective Lab lo que esperamos es poder crecer y también de generar otro tipo de iniciativas, no necesariamente vinculadas tal vez con esto. Bueno, la historia es muy larga. Hoy día tenemos turismo de conservación, estamos haciendo una red de parques con Proyecto Land, una serie de cuestiones. Por eso es que de hecho pero la razón de por qué a este podcast le hemos puesto Proyecto Land como símil de ese proyecto en específico, es porque entendemos que el proyecto Tierra es cambiar la Tierra, es vivir la Tierra de otra manera. Y ese es nuestro desafío. Este programa no sería posible sin nuestros auspiciadores de Proyecto Sustenta, en especial Proyecto Land. Mucho más que un refugio, en los mejores destinos naturales de Chile por una fracción de su precio. Si quieres saber más, visita proyectoland.com. Yo quería agregar algo, mencionaste el tema de la hija. Yo también tengo 2 hijas chicas y alguna vez alguien me comentó, pues como está bueno reforestar, está bueno plantar árboles, pero está bueno también pensar por un lado, está bien pensar qué tierra le vamos a dejar a nuestra hija, pero también es importante pensar al revés también, pues como qué hijo o qué niño le estamos dejando a la tierra. Y creo que también ahí se cruzan lo que hemos hecho en cuanto a educación ambiental. Bien. Un poco el pase para la pregunta que le hiciste a la Vale. ¿Cuál es tu proyecto, Lan? Pero quiero contar algo que cuando yo era chica en mi casa había como un cuadro. Yo chica, o sea, 10 años, y nunca se me olvidó lo que decía ese cuadro y me impactó tanto. Y es bacán porque siento que es algo que se alinea mucho con lo que yo siento y lo que espero como trabajar, y creo que también se alinea con lo de ustedes. Y era un cuadro que decía, tenía una cita que decía: trata bien a la tierra, no te la regalaron tus papás, te la prestaron tus hijos. Y lo encontré tan bonito, tan sabio y tan potente. Yo también tengo hijas, tengo 3 hijas, y es eso al final, como entender que nosotros estamos de paso. Bueno, no te digo que todo el mundo dice estamos de paso y todo, hay que dejar algo para los que vienen, pero es potente cuando lo entendí desde esa perspectiva, ¿cachai? Esto fue un préstamo, o sea, cuídalo porque esto no va a quedar para tus hijos, para las personas que tú querís que vivan bien, ¿cachai? Que puedan explorar todo lo que tú exploraste, descubrir todo lo que tú descubriste. Claro. Eso, te golpea, parece. Siento que quedaste como wow con la cita. Está buena, ¿cierto? Sí. Sí, me gusta, nunca se me olvidó. No, y también me di cuenta que tenemos pura hija. Sí, pues. ¿Y quería saber algo más divertido? ¿Qué? Que mi hija se llama Amanda y Elisa. Bueno, y la Flo. Y yo de César se llama Amanda Elisa. Sí, pues mi hija me se llama Amanda Elisa. y la gemela, la melliza se llama Amanda Elisa. Amanda Elisa. Es muy divertido, un dato rosa muy chistoso. Sí. Bueno, todas adentro para contarles mi proyecto, po. Por favor. A ver, mi proyecto LAN era un proyecto que yo nunca pensé que iba a hacer, porque yo no tenía ninguna conexión con lo que terminé haciendo al final. Yo estudié periodismo y como buena periodista que pasa por agencias y por marketing terminé absolutamente traumada y desencantada del mundo laboral. Entonces dije, ya voy a emprender. Empecé a hacer un emprendimiento de accesorios, qué sé yo, para mantenerme trabajando. Y tuve como una fuerte crisis vocacional en la que no sabía qué hacer. Ya, yo en la U, en algún momento en la universidad quise cambiarme de carrera a pedagogía, no pude hacerlo. Y dije como, ya tengo 30, igual soy joven, pues estoy en pedagogía, po. Para mi sorpresa,
La PSU, tú no la diste, tú diste la práctica académica, ¿cierto? Sí, ya. Innecesario gastar. La PSU, para todos los temas como de carreras como educación, no te la convalidan ya. Entonces fue como, ya, voy a tener que estudiar de nuevo, claro, hacer preu. Le pagué a un profe de matemática y salí llorando en la primera clase. Y dije, ya, esto no es para mí. No puedo dar la PSU de nuevo. Tengo que ver qué puedo hacer que esté dentro de mis capacidades hoy, como sin estresarme, tranquila. Y empecé como a ver las cosas que me gustaban. Y me gustaban las plantas, ¿ya? Pero fue como un gusto muy adquirido. Mi mamá es seca para las plantas, toda la vida lo ha sido. Vivíamos en un campo y tenía sus flores, sus rosas, sus frutales, tenía un montón de cosas. Y yo creo que fue como en mi mente como cultivando ese amor por las plantas que se brotó, no sé, cuando tenía 30 años, pues más o menos. Lo chistoso era que mi mamá le pegaba mucho a las plantas, yo no cachaba nada, nada. Y mi mamá cuando me fui a ir sola me regaló como una palmera muy bonita en un macetero. Y cada vez que mi mamá me veía a ver, estaba como en la planta con una poza arriba de agua. Así no se riegan las plantas, Valentina, me decía yo, ya, pero mamá, yo no sé cómo se riegan las plantas. Mamá, tú deberías enseñar a la gente como yo, que no sabe cuidar plantas, cómo se cuidan, debería ser un taller. Y mi mamá como, ¿cómo voy a hacer eso? No, filo. Yo, bueno, ya, hay que ver la idea. Y bueno, un par de años después, como sumando y restando, fue como ya, me gustan las plantas, voy a estudiar paisajismo. ¿Pero por qué? Porque quería cultivar nomás este conocimiento que me estaba como empezando a aparecer y justo me hice en Instagram, en una época en la que no había Instagram de plantas, de 2018 más o menos, y la gente me empezó a preguntar pues, de plantas, y yo no tengo idea, yo solo comparto mis fotos nomás, y ahí fue como ya estoy estudiando esto, debería aplicarlo a plantas de interior, pues, porque el paisajismo todo es para plantas de exterior. Y ahí empecé como a hacer mis propios experimentos, ensayo-error, probando, hasta que me animé y armé yo el taller que yo le había hecho a mi mamá que ya tenía que hacer. Y el taller fue un hit. O sea, pasaron más de 1.500 alumnos por el taller. Fue muy bonita la experiencia de poder hacer algo que venía arrastrando las ganas de hacer, que era enseñar, mezclado con esto de las plantas y más encima era algo que nadie estaba haciendo. Entonces, para mí fue así una bendición como poder hacerlo. Y en uno de los talleres coincidieron dos mujeres que admiro muchísimo, la Jo Jiménez, que es artista, y la Calú, que la Calú es editora independiente. Y llegan al taller, empiezan a ver mi colección de libros y me dicen, vale, tú deberías hacer un libro. Esto fue en marzo. Y yo, ya, pues démosle. Y en abril ya había firmado contrato para empezar a trabajar todas juntas. La Jo iba a ilustrar el libro, yo lo iba a escribir y la Calú lo iba a editar. Esto fue en marzo, empezamos a trabajar en abril y en septiembre ya teníamos el manuscrito completo, editado, pasado por corrección de estilo, todo. Y salimos a venderlo a las editoriales en octubre del 2019, cuando pasó lo que todos sabemos que pasó. Y nada, pues, fregué, por decirlo bonito. Tuvimos que meter el proyecto en un cajón por algunos meses, porque en verdad las editoriales no querían invertir como con la situación país, obviamente es 100% entendible, y no tenía plata para financiarlo tampoco. Y en eso tuvimos como guardado en el cajón este borrador de este libro precioso, que teníamos tantas ideas de cómo hacerlo, de cómo fotografiarlo, de cómo diseñarlo, y nos llega la pandemia, pues, en marzo del 2020, y en términos como del libro del proyecto fue lo mejor que nos puede pasar. La gente empezó a entender el valor de tener contacto con la naturaleza, de relacionarse aunque sea tener una planta en el departamento, son cosas que te van aterrizando, está súper comprobado, está lleno de estudios que te indican que las plantas a nivel del cerebro son un súper aporte, o sea, se hacen terapias para estrés postraumático con plantas, hay beneficios reportados de solamente mirar un cuadro de plantas, en los hospitales ponen cuadros de flores, por ejemplo, y eso ya reporta beneficios a los pacientes. Entonces la gente empezó a enganchar mucho, y ahí fue como, ya, tenemos este tesorito que está guardado, ¿qué podemos hacer con él ahora que la gente lo necesita? Y ya hagamos un crowdfunding y financiemos el libro, hagamos una preventa, y así lo hicimos y logramos financiarlo, y el libro hoy día ya se paga solo, o sea, ya no tengo que andar pidiéndole plata a nadie para que se imprima. Se han vendido más de 5.000 unidades, va en la 5ª edición, creo. Y ese es mi proyecto LAN. Finalmente terminó siendo como poder acercarle a las personas los conocimientos de las plantas que no manejan, que son súper simples, pero que si nadie se da el tiempo de explicarte cómo regar, por ejemplo,
que puede sonar algo súper absurdo, ¿cachai? Pero en verdad hay gente que no sabe regar y que le echa una tacita de café a un macetero de este porte y obviamente que el agua no llega a las raíces, pero si nadie te lo dice, ¿cómo lo voy a saber? Entonces hicimos este libro precioso, súper pedagógico, bonito, bonito, o sea, es como para tenerlo en la mesita del living. Y ese es mi proyecto, siento que fue como poder acercarle las plantas a miles, literal, de personas y ser pionera en eso, en un momento que nadie lo estaba haciendo. El libro se llama Laboratorio Botánico. Sí. ¿Y dónde lo encontramos, Vale? En todas las librerías de Chile. Sí. No a nombres, pero en las grandes cadenas, especialmente en una que no quiso invertir en el libro porque dijo que era de nicho. Y fue me lo pedía por montones para venderlo. Soñar mortal. Mortal. Sí. Oye, encuentro muy bacán que yo creo que varios hemos pasado por crisis y como no saber qué hacer o como querer hacer algo pero darte cuenta que estudiaste otra cosa o qué sé yo, te fuiste por otro lado y que al final termináis haciendo lo que querías hacer de todas formas por otro lado igual. Como eso ocurre. Y una de las cuestiones como bacanas de esto, y es como yo en parte quiero dejarlo como para quienes nos están escuchando, es como decirle a la gente que, ¿sabes qué? Mira, más allá de cuál sea tu proyecto, más allá de cuál sea el área, decirte que las lucas van a llegar solas, van a llegar igual. Como esperamos que durante este podcast, durante todos los capítulos, de todo lo que vamos a hacer durante todo este tiempo, pueda ser una inspiración también para quienes nos puedan escuchar, para darse cuenta de que de repente emprender y hacer cuestiones que de alguna u otra manera cambien un poco el mundo, nuestro mundo, impacten lo que estamos haciendo, es posible. A veces las inversiones, sobre todo de impacto, que es como lo que nosotros tratamos de hacer, pueden ser tremendamente diversas, pero también son igualmente rentables. Y hoy día yo siento, y este es como el llamado, a invitar a la gente a reconocer, a darse cuenta y reconocer que todo lo que conocemos de las más diversas industrias, ya sea la construcción, qué sé yo, el retail, todo puede ser hecho con un enfoque distinto, con un enfoque que tiene que ver no solo con nosotros, sino que entender que esto es prestado, efectivamente, que el mundo en el que nos estamos desenvolviendo es prestado y no queremos entrar tal vez en estas discusiones, si acaso es una agenda política o no, una agenda o no política, que es algo que no nos interesa particularmente. Creo que no se necesita tener una ideología política para darse cuenta que si le saco una imagen desde hace 50 años atrás no sé, a la Antártida o cualquier punto donde hubiera habido un glaciar y lo vamos a ver hoy día, vemos que el derretimiento de los glaciares es algo real, las especies que se encuentran en peligro es real, o sea, es una mera cuantificación, son cuestiones, son datos objetivos, no tiene que ver con una problemática, no es una ideología esto. Entonces, más como queremos hablar de decirte que desde tu vereda, de donde tú estás, en tu casa, con tu iniciativa, incluso con tu trabajo, cualquiera sea podemos tener una vida distinta y podemos generar grandes cambios partiendo desde lo poco. Y eso tiene que ver con cambios que son conductuales, pero también, sobre todo, inspiracionales respecto a las cuestiones que nos mueven. Y para eso este podcast, pues, para conocer personas que de verdad van a ser, al menos personalmente, están representando personas que son realmente inspiradoras, que están haciendo grandes cosas, comentarle a la gente que se vienen invitados que son así fenomenales. Sí. De verdad, lo que están haciendo es una locura. Algunos de ellos son varias locuras. Y de verdad es increíble, pues básicamente por mirar la vida con un prisma distinto y darte cuenta de que puedes ser un actor de cambio para hacer las cosas simplemente mejor. No solo distinto, sino que simplemente mejor que lo que hemos conocido hasta ahora. Y nada, pues eso es Proyecto Nanto, así que están todos súper invitados a seguir acompañándonos durante los siguientes capítulos. Tal cual. Y yo, no sé, a mí lo que más me emociona es poder conocer todas estas historias de todas estas personas que están haciendo cosas que, no sé, como decía César, vienen grandes invitados y de verdad que están haciendo cosas que, ¿cómo no se nos ocurrió antes? O cómo lo lograron llevar adelante, cómo lograron sacar estos proyectos, sé que lo encuentro alucinante y es lo que más emocionada me tiene. Y queremos como establecer una tradición, ya una tradición como al cierre de cada capítulo. Claro, las tradiciones comienzan en algún momento y hoy comienza una tradición. Ya, me encanta. Cuéntanos cuál va a ser la tradición.
La tradición es que vamos a pedirle al invitado de turno, de cada capítulo, que le haga una pregunta, a la que él quiera, a la que ella quiera, al siguiente invitado, que no va a saber quién es. Me encanta. Porque la idea es un poco acercar la colaboración, la colaboratividad y la imaginación colectiva y entre todos formar esta red que creemos que vamos más o menos para el mismo lado, como decías tú, César, para un mundo mejor y por lo menos para mí algo mejor es algo que va a ser más colaborativo, con más cuidados, más tranquilo y donde nos sentamos cómodos al final también, pues, como creo que el éxito como se venía viendo, como midiéndolo en números como de venta y no como el PIB, creo que ya está obsoleto, como que lo que decías tú, César, o sea, si sacamos fotos y las comparamos, como que ya nos dimos cuenta que los indicadores que seguimos mirando como que no reflejan en verdad si estamos bien o no, reflejan cosas que quizás no nos llegan tan directamente a todos, sino a algunos quizás, o indicadores que ya no están obsoletos. De hecho, me acordé cuando tú estabas hablando de que algunos autores autores científicos, afirman que estamos enfrente del antropoceno, que es una era geológica distinta en que los humanos estamos haciendo una extinción masiva de especies, así como a ese nivel, como que la tasa de extinción de especies provocada por nuestros hábitos, y que no es la especie en sí, o sea, yo creo que mucha gente dice, sí, los humanos son plagas, y en verdad yo creo que es la forma en que los humanos estamos viviendo, no es per se, no está en nuestros genes, es cultural, ¿cachai? Es una cuestión como hábitos. Entonces, igual estoy súper motivado de conocer gente que cambió hábitos, pues yo creo que es súper complejo y peludo para uno cambiar hábitos, de repente ya voy a partir a hacer deporte, chuta, me demoro, voy a partir a comer bien, difícil, entonces cambiar hábitos de forma colectiva, yo creo que ya es una hazaña tremenda. Entonces, toda esta gente que va a venir es gente que, para mí por lo menos, me inspira porque están cambiando hábitos colectivos. Son agentes de cambio reales. Sí, y lo cambiar un mejor hábito, ¿cachai? es que tú no sabes quién es el próximo invitado. Entonces, a ti te voy a decir, ¿qué pregunta le harías al próximo invitado? Anónimo. A ti también te vas a hacer una pregunta. A ti también vas a hacer una pregunta. Ya, está bien, y ahí, mira, mi pregunta, me gustaría hacérselas también a ustedes y díganme cómo vamos de tiempo, pero la pregunta, quizás para que la respondan o no, es la siguiente, le voy a decir. Cuando eras niño, ¿cuál era tu lugar favorito? No, hay que ver una pregunta. Como un lugar favorito pensando, sí, ojalá algo natural, pero si no, no. Pero como recordar, es decir, con cuál lugar tenés un vínculo, que creo que a través de los vínculos se establece el cuidado, eso, como Linda. preguntarle Linda eso. pregunta. ¿Y tú? ¿Qué le preguntas? ¿Qué se te ocurre? Está vinculado un poco a lo mismo. También tiene que ver con el tema de la infancia. Básicamente, a ver, cuando nosotros, yo al menos desde mi foco, y pensamos en cuán relevantes pueden impactar a nuestra siguiente generación de manera positiva, no solo dejándole un mejor país, sino que también dejándole como una formación para que sean dignos del planeta que le queremos dejar. No es... resulta evidente que tú tienes que mirar desde lo afectivo. No sé muy bien quién fue el autor de esto, pero hay una frase que dice... nadie cuida lo que no ama y nadie ama aquello que no conoce. Y nosotros, precisamente a propósito de la pregunta de Néstor, tiene que ver con cómo nos vinculamos. No solamente podemos amar esos lugares especiales si es que los conocemos de alguna manera. O sea, si no los conocemos difícilmente vamos a tener un vínculo afectivo. Esos lugares de pronto de los que fuiste cuando eran tus vacaciones de niña, etc. Y a propósito de esto mismo, yo recuerdo que muy chico siempre se me planteó algo que a todos nos dijeron, y es ¿qué quieres ser cuando grande? Algunos dicen quiero ser bombero, quiero ser, qué sé yo, médico, quiero ser abogado, quiero ser ingeniero ambiental, periodista o lo que sea, ¿verdad? En mi caso, yo cuando niño siempre quise ser profesor de castellano, esa es la verdad. Por distintas razones de la vida no lo fui, pero más allá de la profesión tiene que ver con... recuerdo de haberme planteado... Luego un par de veces, ya siendo muy niño, me pregunté, más que ser qué profesión, porque yo nunca he creído mucho que uno es la profesión que estudia. No te determina. Exactamente, sino que uno es la persona en que se convierte. Y eso lo entendí muy, muy chico.
Entonces, la pregunta sería para nuestro invitado es, ¿qué tan lejos te encuentras de ser la persona que esperabas ser desde niño? O sea, cuando eras niño, tenías un referente, un algo, un modelo a seguir, ¿cómo querías que fuera tu personalidad? ¿Qué estar haciendo? ¿Qué tan lejos estás de convertirte en esa persona? Y finalmente a muchos nos encontramos o muy cerca o muy lejos en relación a las decisiones que hemos ido tomando. Claro. Entonces, básicamente esa es la pregunta. Suavecita. Es suave, una cosa menor, casi para no hablar. Suavecita. Me gusta tu pregunta también. Yo le haría una pregunta que es como, vamos a estar entrevistando a puras personas que tienen su proyecto LAN, ¿cierto? Claro. Que se dedican a una cosa en específico. A mí me gustaría preguntarles cuál es como ese proyecto LAN que les gustaría ver en el mundo. Algo que a lo mejor ellos mismos no puedan hacer, pero que les encantaría que se estuviera desarrollando, que estuviera pasando, que estuviera haciendo cambios. Sí. Esa es mi pregunta para el próximo invitado. Ahí vamos a ver con cuál nos quedamos. Y les damos las gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Proyecto LAN, el podcast. Lo va a ser increíble. Yo soy Valentina Trejos. Chao Néstor, chao César. Nos vemos en unos días más. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Así ayudarás a muchos a conocer a las increíbles personas que con su trabajo están cambiando el mundo.